Me da igualmente mucho gusto que nos acompañen en esta tarde para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos. Vamos a estudiar el día de hoy en el libro de Hechos. Te invito a que me acompañes en tu Biblia a Hechos capítulo 5. Vamos a estar estudiando de versículo 12 al 24. Hechos 5 del 12 al 24. ¿Y cuántos tienen calor? Hace calorcito, ¿verdad? ¿O cuántos tenían frío y llegaron acá y dijeron, ay, qué rico, está calientito, ¿verdad? Bueno, pues espero que el calor no nos impida estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Y te invito a que, si ya estás ahí en Hechos 5, 12 a 24, te invito a que anotes el título de esta enseñanza que dice, consecuencias de obedecer y confiar en Dios. Una vez más, si estás tomando notas, consecuencias de obedecer y confiar, ¿qué dice? ¿En quién? En Dios. ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice que toda acción tiene una reacción? ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Sí? ¿De dónde viene esta frase? A lo mejor si te acuerdas cuando estabas en la escuela, que es una de las terceras leyes de Newton que dice así, ahí está en la pantalla, para cada acción hay una reacción igual y en el sentido, ¿qué dice? Opuesto. Creo que es una forma de explicar el mundo físico, ¿no? Cómo funciona en el que cada movimiento, cada acción tiene alguna reacción, ¿no? Algo más sucede, ¿no? Si tú quieres brincar, ¿qué haces? Flexionas tus piernas y empujas hacia abajo, hacia el piso. ¿Y qué hace el piso? Te avienta para arriba, ¿verdad? Toda acción, todo movimiento tiene una reacción. Y bueno, eso es para explicar el mundo físico, pero en el mundo espiritual también sucede algo muy parecido, porque cada acción que hacemos tiene una consecuencia espiritualmente. Cada gran decisión, cada paso de fe y de obediencia tiene una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia que a veces para nosotros puede ser positiva o negativa. Y la Biblia habla de consecuencias. De hecho, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es ¿la qué? La muerte. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es la consecuencia de yo obedecer y confiar en Dios? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Habrán consecuencias? Te quiero, antes de entrar al tema, quiero compartirte estas imágenes que están ahí. ¿Has mirado alguna vez algo como esto que está ahí en la pantalla? ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama máquina de Goldberg. Y esta máquina de Goldberg, si te das cuenta, como que empieza ahí una patada, ¿no? Con un zapato que golpea una bola de boliche y va a jalar ese bolo. Y es como que una cosa que inicia, ¿verdad? Todo un proceso para que al final, ¿qué haga? Prenda la luz nada más. No sé si lo has mirado en alguna película donde sale según un genio, que suena la alarma y como que inicia una serie de secuencias de varios objetos para que llegue a prender la cafetera, ¿no? O le haga unos huevitos o se prenda la luz. ¿Has mirado eso alguna vez en una película? ¿Sí? ¿O qué tal el efecto dominó? Alguien ha intentado poner varias piezas de dominó y empujarlas, bueno, empujar una, ¿y qué sucede? Va golpeando la otra y la otra y la otra hasta que de repente, no sé, se tiran todas las piezas, ¿no? ¿Han mirado videos donde hacen eso con el efecto dominó y se forman hermosas imágenes? ¿Los han mirado? ¿Sí? Bueno, creo que muchas veces así sucede en nuestra vida espiritual cuando nosotros tomamos un paso de fe y de obediencia en lo que Dios nos está llamando a hacer. No nos imaginamos todo lo que Dios va a hacer a partir de un solo acto de obediencia y de fe. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver las consecuencias de obedecer y confiar en Dios y las vamos a ver basadas en el libro de Hechos capítulo 5, mirando la historia de los apóstoles. En esta historia vamos a mirar que ellos por obedecer y confiar a Dios hasta terminaron, ¿sabes dónde? En la cárcel. No sé si alguna vez te has preguntado qué consecuencias pueden haber de que yo obedezca y confíe en Dios. Bueno, hoy las vamos a mirar tres que encontramos en esta enseñanza. Así que te invito a que me acompañes a Hechos 5, del versículo 12 al 16. Hechos 5, del versículo 12 al 16. ¿Están listos ahí? ¿Ya están listos para leer? ¿Pueden decir amén? Bien, comenzamos. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos,
mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! Qué increíble lo que pasa en estos versículos, ¿no? No cabe duda que Dios estaba obrando grandemente en estos versículos en la iglesia primitiva. Fíjate, a pesar de la persecución que ya habían sufrido, a pesar del engaño que se había intentado, ¿se acuerdan con la historia de Ananías y Zafira? ¿Sí? A pesar de eso, la iglesia, ¿qué dice? Se mantuvo unánime, unida, se mantuvo firme, congregándose ahí en el pórtico Salomón. Era una área ahí en el templo judío donde se reunían. Y sabes, la gente del pueblo miraba esto y por un lado, gente le tenía respeto, temor reverente a la iglesia porque decían, ¿sabes qué? Con ellos no se juega. El domingo pasado cayeron 2 muertos ahí en el servicio. Entonces, cuidado con ellos, ¿no? Los que tenían corazones con malas intenciones sabían que con los apóstoles y con la iglesia no se jugaba. Pero por otro lado, habían personas que estaban creyendo en Jesús. Estaban teniendo corazones arrepentidos y estaban siendo salvos y estaban siendo sanados. Dice la palabra de Dios que por la mano de los apóstoles, Dios estaba haciendo grandes cosas. Estaba haciendo maravillas. Todo lo que estaba sucediendo aquí, todas las grandes cosas que Dios estaba haciendo en la vida de estas personas, ¿sabes? Todo esto dependía de que estos hombres de Dios obedecieran al llamado que Dios les había dado. A pesar de las amenazas, a pesar del temor. ¿Se acuerdan? A ellos se les había prohibido que predicaran a Jesús públicamente y que sanaran enfermos. ¿Se acuerdan de esa historia? De cuando sanaban al paralítico y todo el problema que les hicieron. Eso lo miramos en Hechos 4:19. Nada más para que recuerdes, no vamos a mirarlo ahorita, pero en Hechos 4:19 miramos que se los habían prohibido completamente, ¿sí? Los habían amenazado de muerte, pero ellos habían decidido obedecer al Señor. Dijeron, juzguen ustedes si es justo, obedecer primero a los hombres que a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Ellos decidieron obedecer al Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Dice aquí en los versículos que acabamos de leer que continuaron predicando el evangelio y sanando enfermos públicamente. A eso es lo que Jesús les había llamado a hacer. Mira lo que dice Lucas 9 del 1 al 2. Lucas 9 del 1 al 2, ahí lo puedes ver en la pantalla. Léelo ahí con tus ojos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A eso les había mandado Jesús a sus discípulos. A veces pensamos en los discípulos, en los apóstoles, como que eran hombres que flotaban, ¿no? Que tenían una aurora así atrás de su cabeza, pero quiero que sepas que eran personas ordinarias como tú y como yo. Personas que Jesús escogió por su gracia para ser sus apóstoles, sus discípulos. De hecho, eso lo miramos también en Hechos 4:13, lo miramos anteriormente, que los gobernadores, los líderes religiosos de aquel tiempo los miraron y dijeron, estos hombres no son impresionantes, estos hombres no tuvieron educación, pero sin embargo reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Lo miramos en Hechos 4:13. Estos hombres estaban siendo usados grandemente por Dios. Ellos continuaron el ministerio de Jesús aquí en la tierra, aún después de que Jesús había ya ascendido al cielo. ¿Y qué miramos en estos versículos el día de hoy? Que multitudes llegaron para buscar sanidad. Dice la palabra que la gente ponía a los enfermos en la calle. ¿Tú crees que estaban escondiendo? No. Los ponían ahí en la calle para que al pasar Pedro, dice, mínimo su sombra les cayera para que sean sanados. ¿Había algo mágico en la sombra de Pedro? ¿Será que tú puedes investigar cómo puede ser que tu sombra sane a otras personas? A lo mejor te preguntas eso. Pero la sombra de Pedro no era mágica. Lo que vemos aquí era la fe
de la gente obrando junto con la gracia de Dios, junto con el poder de Dios para sanarlos. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y dijo, si tan solamente me acerco a Jesús y toco el borde de su manto, seré sanada? ¿Se acuerdan de eso? Esa era la misma fe que la gente estaba obrando aquí. Dios estaba usando a estos hombres grandemente. Pero ¿qué hubiera pasado si los apóstoles se hubieran escondido? Si hubieran desobedecido lo que Jesús les había mandado por las amenazas de los líderes religiosos. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Se hubieran perdido la oportunidad de ver a Dios obrar grandemente. Que Dios usara sus manos para hacer grandes cosas. El primer milagro del paralítico es el primer milagro que encontramos así registrado en el libro de Hechos, que limosneaba en la puerta llamada La Hermosa ahí en el templo, y nada más por ese milagro sucedió un chorro de problemas. Ahora vemos milagros sucediendo públicamente como cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Me imagino a los discípulos mirando alrededor las multitudes con nostalgia de, wow, otra vez estamos haciendo lo que Jesús hacía y ahora lo hacemos nosotros, ¿no? Aquí aprendemos la primera consecuencia de obedecer y confiar en Dios. Si lo quieres anotar, número 1, consecuencias de obedecer y confiar en Dios. Número 1, Dios usará tus manos para hacer grandes obras. Una vez más, Dios usará tus manos para hacer grandes obras. ¿No te imaginas todo lo que Dios puede hacer a través de ti con un solo acto de obediencia? Cuando tú decides obedecer y confiar en Él, en lo que Él te está llamando a hacer. Los apóstoles obedecieron a pesar de la oposición y siguieron predicando el evangelio. Y dice la palabra en el primer versículo que leímos hoy, versículo 12, que decía que por mano de los apóstoles Dios hizo grandes maravillas. Amén. Quiero invitarte a que dejes tantito lo que estés haciendo ahí en tus manos y pon al lado tu Biblia, tu cuaderno y mira tus manos. Mira tus manos en este momento. No sé si están sucias o tienen callos o te ocupas cortar las uñas como yo o lavar las manos, no sé. Pero mira tus manos y yo te quiero preguntar, mirando tus manos, ¿crees que Dios puede usar tus manos para hacer grandes cosas? ¿Sí lo crees? ¿Crees que Él lo puede hacer? Amén. ¿Sabías tú que Dios quiere hacerlo? ¿Que Él te quiere usar? ¿Sabías tú que Jesús prometió que todo aquel que creyera en Él haría las mismas cosas que Él hizo y aún mayores? Eso lo dijo en Juan 14, versículo 12 al 13. Juan 14, versículo 12 al 13 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, ¿qué dice? También. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. A lo mejor tú lees este versículo y dices, no hay forma de que Dios me use como usó Jesús, o sea, no manches, o sea, mira mis manos, ¿no? Pero Jesús prometió que todo aquel que creyera en Él haría las mismas obras y aún mayores, dice la palabra. Y quiero que sepas que cuando miramos en la historia de la iglesia, así como Jesús se le acercaron multitudes, sanó a muchos, lo miramos aquí en la Biblia, simplemente aquí en el libro de Hechos, cómo ahora estos hombres, sin educación, sin ser impresionantes, eran usados por Dios haciendo las mismas obras que Jesús. Y créeme que si miras a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, Dios ha usado a hombres y mujeres que han confiado en Él, que han obedecido grandemente y han de hecho predicado el evangelio a más personas que las que Jesús les predicó en su tiempo en la tierra. Eso se ha cumplido. Jesús de verdad dijo que haríamos mayores cosas y Dios lo ha hecho. Amén. Él quiere usarte a ti, hermano, hermana, para hacer grandes cosas. ¿Sí lo crees? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a obedecer, a hacer algo para Él?
y has dicho tal vez, sí, sí quiero, como ahorita, amén, pero no has confiado en Él. No has confiado lo suficiente para obedecer de verdad. O tal vez has obedecido con tal de no quedar mal con alguien, con tu pastor, con un familiar, un amigo, pero no lo has hecho de corazón, confiando verdad en Dios. A lo mejor Dios te ha llamado a orar por alguien que sea sano, una familia que sea restaurada, un matrimonio que sea restaurado. Y a lo mejor en tu mente dices, sé que no va a funcionar, pero voy a orar porque me dijo el pastor, ¿no? Lo voy a hacer porque, pues, sí, Dios me está diciendo, pues no creo que se va a hacer, pero bueno. O invitar a alguien a la iglesia, alguien del trabajo, compartirle de Cristo, pero piensas, esa persona, híjoles, como yo la conozco, ese tío que tengo, híjoles, no va a cambiar, no tiene caso. A veces Dios nos está llamando a obedecerle y confiar en Él y nosotros nos negamos. Nos perdemos la oportunidad de que Dios nos use grandemente, de que Dios haga milagros, de que haga grandes cosas. Yo me acuerdo, bueno, estaba pensando el otro día y le decía a mi esposa, digo, fíjate, ya pasó un año de cuando me lastimé la rodilla, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ya pasó un año, le digo a mi esposa. Y yo pensé que ocupaba fuerza de cirugía. Gente oró por mí, hasta pusieron sus manos en mi rodilla y yo por dentro a veces pensé, híjoles, pero ya vi la resonancia y mi ligamento está roto, ocupo cirugía. Pero sabes, yo me acuerdo también y los pusieron en la cárcel pública. Wow, qué cambio, ¿no? Qué giro. Estamos mirando la iglesia siendo usada grandemente por Dios y de repente, ¿qué sucede? ¿Son echados a dónde? Se los llevan a un restaurante a platicar con ellos, ¿no? Los echaron a la cárcel. Estos hombres de Dios, que el sumo sacerdote, el líder religioso judío principal y la secta de los saduceos se pusieron, ¿qué? Celosos. Dice que se llenaron de celos. Vieron cómo los apóstoles siguieron compartiendo el evangelio y Dios los siguió usando para sanar enfermos, para hacer maravillas entre el pueblo y ellos no lo podían soportar. Ellos no podían aceptar que ellos eran respetados y alabados por el pueblo, que ellos eran usados por Dios y que ellos como líderes religiosos no eran usados por Dios. Se pusieron celosos. ¿Qué hicieron? Dice la palabra que les echaron mano injustamente y los pusieron en la cárcel pública, como si fueran criminales, como si hubieran hecho algo malo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban bendiciendo, sanando a la comunidad. ¿Te imaginas ser echado a la cárcel injustamente? No sé cuál ha sido tu experiencia en la cárcel, si has visitado a alguien, si has estado ahí, mirado una película o algo así. ¿Te imaginas las barras ahí de metal, lo sucio, lo oscuro? Eso es para criminales, ¿no? Y que te echen ahí por hacer lo bueno, por obedecer a Jesús. Aquí aprendemos la segunda consecuencia de ser obedientes y confiar en Dios. Número 2, si le gustas anotar, número 2, consecuencia de obedecer y confiar en Dios. Número 2, enfrentarás crítica y oposición espiritual. Esa es la segunda consecuencia. Número 2, enfrentarás crítica y oposición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos se pondrán celosos y te atacarán cuando tomas pasos de obediencia y fe en Dios. Eso es algo que debes de entender, hermano o hermana. Que no te tome por sorpresa cuando la gente se oponga a ti, cuando tú quieras obedecer al Señor, cuando quieras hacer su voluntad en tu vida. Debes entender esto, que cada acto significativo de obediencia y fe en Dios, cada acto va a traer oposición, crítica. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se opone a nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que cuando empezamos a obedecer a Dios, ya entonces todo va a ser perfecto, todo va a ir de maravilla, ya no van a haber problemas, dificultades, pero muchas veces nos decepcionamos y preguntamos, ¿pero por qué ahora que estoy obedeciendo a Dios siguen habiendo problemas o más problemas? ¿Te ha pasado? ¿Por qué
Dios no está haciendo lo que yo creo que ya debería hacer porque ya vine a la iglesia, ¿no? O dicen, sí quiero seguir a Jesús, pero cuando me quiero acercar a Él, todo se pone más difícil. Y dicen algunos, creo que antes sin Cristo estaba mejor, o la vida era más fácil. Pero no es cierto. Es una mentira que Satanás quiere que creas. Porque él mismo es el que está haciendo tu vida imposible para que te acerques a Dios y hagas su voluntad. Él quiere que creas que era mejor la vida antes de Cristo y que todo era más fácil. Pero la realidad no es que tu vida era más fácil. La realidad es que vivías ciegamente en la corriente de este mundo en camino a la destrucción. Y ahora en Cristo vas en sentido contrario, ¿sí? Vas contra corriente. ¿Han mirado los pescados, el salmón? ¿Han mirado ese pescado que como que nada así? O sea, está la cascada cayendo y el salmón va brincando, va subiendo, en lugar de dejarse llevar por la corriente. Así estamos ahora en Cristo. Ya no vas en camino de destrucción, vas en camino hacia Dios y hacia su voluntad. Amén. Tal vez por eso es difícil. Pero recuerda, siempre que tú busques caminar en la voluntad de Dios, gente se va a poner celosa, te va a atacar, te va a criticar, siempre, incluso por venir a la iglesia en domingos como hoy. No sé qué lucha tuvieron ustedes antes de llegar para acá, qué impedimento, pero incluso para venir a la iglesia puede ser atacado, para servir voluntariamente, para dejar malos hábitos y tomar decisiones que agradan a Dios. Recuerda, siempre que tomes decisiones importantes, significativas, para obedecer a Dios, va a haber oposición. Espera eso, espéralo. Que llegue y diga, ya está bien, diablo, ya sabía que ya venía algo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando íbamos a venirnos para acá, a plantar esta iglesia, mi esposa y yo, y le comentamos a varios amigos, conocidos, gente de la iglesia, y por un lado muchos estaban gozosos y felices, y por otro lado, unos se oponían, nos querían convencer de que estábamos mal, nos criticaban. Muchos que tienen también sus esposas americanas o el esposo americano decían, pero ¿por qué no se van a los Estados Unidos mejor? Porque ese es el sueño de todos, ¿no? La idea de todos. Aquí está feo, vámonos para allá, ¿no? Y cuando yo le decía a la gente, no, nos vamos a ir al sur a plantar una iglesia, nos querían corregir. Me acuerdo mucho como de Jesús cuando le decía a los discípulos, tengo que ir a la cruz a morir. ¿Y qué hizo Pedro? Vete, Jesús. Mira, yo te voy a dar un consejo, ¿no? Se lo llevó aparte, le dijo, estás mal, mi Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque él buscaba las cosas de los hombres y no las de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso cuando tomamos pasos de obediencia y fe en Dios, gente cercana a nosotros, familiares, amigos, gente en la iglesia, incluso gente en la iglesia, se va a poner en contra de nosotros. Pero ojo, Jesús menciona a Satanás. No son ellos. Es Satanás detrás de ellos, influyéndolos para desanimarnos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos de ponernos la piel de mantequilla, para que toda cosa crítica que nos digan se nos resbale como la mantequilla en sartén. O si quieres, piénsalo como piel de cocodrilo, para que todo comentario negativo o ataque o crítica no penetre hasta tu corazón y no te desanime de hacer la voluntad de Dios. Porque tampoco somos llamados a contraatacar a aquellos que nos critican. Porque dice la palabra de Dios que Jesús enseñó que hay que orar por aquellos que nos persiguen. Mira lo que dice Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya estás a preguntar, pero ¿por qué tenemos que orar por nuestros enemigos? ¿Por qué tenemos que desearles el bien? ¿Sabes por qué? Porque en realidad la lucha no es contra tu prójimo,
Dice la palabra que es contra Satanás y sus demonios. Ahí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha no es contra aquel que nos critica, nos ataca. ¿Es contra quién? Contra Satanás y sus demonios, ¿sí? Entonces, no dejes que el ataque espiritual que vas a recibir por hacer caso a la voluntad de Dios, no dejes que eso te desanime. No te lo tomes personal, no pienses, fulanito, fulanita. No. No esperes que la gente siempre reaccione bien a tu testimonio o lo que tú hagas para obedecer a Dios, para hacer lo correcto. Espera algunas actitudes o respuestas negativas. Eso sí, espéralo de seguro. Pero no te lo tomes personal. Ora por ellos. Amén. Dice, no quiero orar por mis enemigos porque no dijeron amén. Amén. Vamos a continuar leyendo en Hechos 5, 19 al 24. Hechos 5, 19 al 24 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Se metieron en la cárcel otra vez, dijeron, no, aquí estamos bien, ¿no? Dice que, versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie, ¿qué dice? Hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia!, ¿no? Dios mandó a un ángel para que lo sacara ¿de dónde? De la cárcel. Y ni los candados los quitó, ni los guardias se enteraron. Yo imagino que Michael Scofield de Prison Break hubiera querido que así hubieran sacado a su hermano. No sé si alguien ha mirado esta serie. Yo la estaba mirando un tiempo, pero ya no me gustó, ya no la terminé de ver. Pero se trataba de que un hermano quería sacar al otro porque había sido puesto en la cárcel supuestamente injustamente. Pero aquí vemos que un ángel vino y sin estrategia, sin herramientas, sin planes, milagrosamente lo sacó de la cárcel. ¿Qué le dijo? ¿Qué les dijo? Váyanse y escóndanse. Váyanse, hay un helicóptero esperándolos allá y los va a llevar a otro país para que se cambien el nombre, para que desaparezcan de aquí, ¿no? ¿Cuánta gente, tal vez aquí en Calpulalpan, ha sido amenazada por algo y dice, no, yo me voy, me pelo de aquí, ¿no? Pero mira qué hicieron estos hombres. Dice la palabra que el ángel les dijo, vuelvan, regresen y anuncien el evangelio. Compartan todas las palabras de esta vida, la vida que hay en Jesús, al pueblo. Regresen. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Aquí claramente estamos hablando de obediencia y confianza en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que miramos en el ejemplo de los apóstoles. Obedecieron. Y dice la palabra que al amanecer, cuando todos se acercan al templo para orar, para empezar las tradiciones que ellos tenían en el templo, justo cuando había mucha gente, regresaron. Ahí en el templo, no estaban escondidos, regresaron a predicar el evangelio. ¿Puedes observar la fiel obediencia y confianza de estos hombres hacia Dios? ¿Sí lo puedes notar en sus versículos? Estos hombres ya se les había amenazado, ya se les había puesto en cárcel antes, y aún así decidieron obedecer primero a Dios que a los hombres. Miramos que justo cuando todos los representantes, líderes religiosos, judíos, se habían unido para
ponerlos en juicio y tal vez ya matarlos? Dice la palabra que cuando mandaron a buscarlos, los guardias estaban afuera. Dije, buenos días, venimos por los presos que están ahí. Ah, sí, pásele. Abrieron las puertas, los cerrojos, los candados y no estaban. Ni Houdini sabía cómo se habían escapado de ahí. Era un milagro. ¿Y qué hicieron ellos cuando se enteraron de que habían sido rescatados milagrosamente de la cárcel? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Dijeron, wow, Dios los salvó, Dios los respalda, Dios está con ellos. O sea, ¿cómo puede ser que Dios los haya sacado de ahí sin que nadie se diera cuenta? No, ¿qué hicieron? Se jalaron la barba y dijeron, ¿en qué habrá de parar todo esto? Extraño, ¿no? Qué obstinados, qué orgullosos, qué duros de corazón. En lugar de tener miedo y decir, wow, estos hombres son de Dios o algo, porque sanan personas, predican el evangelio de Jesús, los pusimos en la cárcel y ya no están. No había duda que Dios los estaba respaldando, ¿sí o no, hermanos? No había duda que Dios estaba con los apóstoles, guiándolos en cada paso, incluso ahí en la cárcel. Hasta un ángel mandó para rescatar a los hermanos. Y los animó, el ángel los animó a continuar predicando el evangelio. Y ellos lo hicieron. Lo hicieron porque tenían la seguridad de que Dios estaba con ellos, de que Dios los respaldaba, si no, no hubiera mandado un ángel. Imagínate, Dios te manda un ángel, te saca de la cárcel, te dice, ve y haz esto. ¿Qué dirías tú si confías en Dios y obedeces a Dios? Dices, voy, aunque no entienda los detalles, aunque no sepa qué me puede pasar, pero voy, porque si Dios es todopoderoso para sacarme de la cárcel, no hay nada imposible para Él, amén. Ellos fueron sin cuestionar, sin dudar de Dios y obedecieron inmediatamente. Esto nos lleva a la tercera consecuencia de ser obedientes y confiar en Jesús. Consecuencias de obedecer y confiar en Dios, número 3. Dios te respaldará y guiará en cada paso. Una vez más, Dios te respaldará y guiará en cada paso. Hermanos, cuando cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, podemos estar seguros de esto, que Dios es el que está con nosotros. Él es el que nos respalda. Él es el que nos guiará en cada situación, en cada paso de obediencia y de fe. Y pase lo que pase en tu vida, aunque te metan a la cárcel, aunque te ataquen, te critiquen, Dios no te dejará. ¿Por qué? Porque estás en obediencia con Él, haciendo su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando estás en desobediencia con Dios? ¿Qué pasa con esas personas que se creen muy religiosas y hasta se persignan y todo para que Dios bendiga sus tranzas, ¿no? Dios bendice esta tranza que voy a hacer que no me cache la policía. Dios bendice mi negocio de huachicoleo para que el próximo año tenga más ductos donde me robe el combustible y lo venda a más pueblos. Dios, protégeme y guárdame de que mi esposa me cache con la vecina. Créeme que hay gente que le ora a sus santos o a sus ídolos y le piden que los bendiga en su pecado. ¿Tú crees que Dios va a respaldar eso? ¿Tú crees que si te cacha la policía y te mete a la cárcel por fraude, por robar, por lo que sea pecado, ¿tú crees que Dios va a mandar un ángel a rescatarte? No, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Pero Dios respaldará a aquellos que le obedecen. ¿Qué significa obedecer a Dios, hermanos? Si yo te pregunto, ¿qué significa obedecer a Dios? ¿Qué me dirían? Sujetarse a Dios. ¿Ok? Obedecer. Bien, hacer su voluntad. Eso es obedecer a Dios. Hacer su voluntad. Porque no es el que dice, voy a hacer la voluntad de Dios, sino el que la hace, el que de verdad obedece a Dios. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Obedecieron inmediatamente. Y hermanos, muchas veces escuchamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero ¿qué hacemos?
no obedecemos. Se ha dicho también que tardarse en obedecer también es desobediencia. O hacer las cosas a medias o en parte también es desobediencia. Y todos los que tenemos hijos podemos entender eso, ¿verdad? Cuando le decimos al niño, limpia tu cuarto, haz tu tarea, o come tu comida. Y te dice, sí, ahorita. Ya lávate las manos para ir a comer. Ay, voy ahorita, y no van. Ya te dije que limpies tu cuarto. Ya limpié una partecita, déjame en paz. Como, para ti como padre, ¿para ti te están obedeciendo? No, ¿verdad? O si te dice, a rato lo hago. ¿Y qué le dices? Ya te dije 3, 5 veces. Aunque digan que ahorita lo van a hacer, aunque digan que ya hicieron un poquito, es desobediencia. ¿Sí? Jesús dio un ejemplo de esto en Mateo 21, 28 al 30. Mateo 21, 28 al 30. Dice la palabra, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Jesús preguntó en esta parábola, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad? ¿El que dijo que sí iba a obedecer y no fue? ¿O el que arrepentido vino y sí lo hizo? El arrepentido, ¿no? El que dijo que no lo iba a hacer, pero sí lo hizo. Entonces, no cuenta que digas que sí vas a obedecer a Dios y que no le obedezcas. Cuenta que de verdad lo hagas. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué te está llamando Dios a hacer en tu vida en este momento que no has obedecido? ¿Qué te está llamando Dios a hacer en este momento en tu vida que no has obedecido? ¿Qué has puesto excusas para aceptar el llamado de Dios? A veces Dios nos llama a hacer algo, pero ponemos excusas. Y una de esas excusas es que decimos, Señor, es que quiero saber todos los detalles de lo que tú me estás llamando a hacer, y hasta que ya sepa todos los detalles, ya te voy a obedecer. Pero créeme que Dios no nos va a dar todos los detalles, porque a veces no tenemos la suficiente fe para aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para asimilar las cosas que Dios va a permitir que pasen en nuestra vida. No lo vamos a poder soportar, no lo vamos a entender. Por eso Dios nos llama a que confiemos en Él un paso a la vez. Hermanos, si hace 15 años, cuando Dios me llamó a servirle y entregar mi vida ahora sí, por siempre para Él, ya son 15 años que he estado caminando con Dios y no me he apartado de Él. Si hace 15 años Dios me hubiera mostrado los detalles de todas las cosas que Él iba a permitir en mi vida para llegar a este momento hoy, yo no lo hubiera entendido, no lo hubiera asimilado, no hubiera podido soportar los detalles. ¿Por qué? Porque hace 15 años yo de Tijuana regresé a Puebla y yo pensé que ya me iba a quedar ahí en Puebla, iba a trabajar, ahí iba a estudiar, ahí me iba a quedar. Pero Dios me estaba llamando a regresarme a mi iglesia en Rosarito y aceptar algo que Dios ya me había llamado a hacer desde hace tiempo. Y Dios me mostró, créeme que Dios me mostró que me iba a ir y que lo iba a regresar al sur para servirle. Pero no me mostró que iba a ser pastor, no me mostró que iba a ser en Calpulalpan, no me mostró que íbamos a plantar una iglesia, no me mostró nada de eso. No me mostró las cosas que iba a sufrir, las cosas que iba a sacrificar, las personas que iba a ver morir o que murieran sin Cristo, o los problemas, dificultades que iba a enfrentar. No me mostró nada de eso. Tal vez si me hubiera mostrado que en los primeros meses de plantar esta iglesia mi papá iba a morir y que íbamos a enterrarlo aquí en Calpulalpan, yo no lo hubiera aceptado, no lo hubiera entendido, hubiera dicho, Dios, pero ¿por qué tiene que ser así? No quiero entonces aceptar tu voluntad. Por eso Dios no nos da los detalles muchas veces porque no los podemos soportar, porque nuestra fe todavía no está a un nivel que pueda aceptar lo que Dios quiere hacer. Y tal vez no lo vamos a entender. Tal vez incluso cuando ya vayamos experimentando los detalles de su plan, a veces no vamos a entender por qué permiten las cosas. Así muchas veces Dios nos va a llamar
a obedecerle y confiar en Él, aunque no sepamos todos los detalles. Pero debemos de confiar que Él nos guiará con su palabra, con su Espíritu Santo. Como dice Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo me acuerdo cuando una vez me fui a acampar con mi esposa y llegó la noche y nos dimos cuenta que no teníamos encendedor o cerillos o algo para prender una fogata o algo y calentarnos. Ahí con el este del carro, es que tiene para prender cigarros, algo así. Quería prender papel, no pude, nada más salió mito. Entonces bajé de la montaña donde yo estaba para buscar quién me vendía o regalaba cerillos o un encendedor. Y yo bajé alusando así, tenía una lámpara y iba así como, porque iba buscando si había alguien, ¿no? Y de repente veo dos lámparas que vienen corriendo hacia mí y yo digo, ¡ay! Y ahí llegan conmigo y ya veo que son los encargados del lugar y me dicen, pensamos que eras un malandro. Y yo dije, yo también pensé que eran dos malandros, ¿no? Y me dicen, es que alumbras muy feo. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque vienes alumbrando así para todos lados y está peligroso, hay piedras, te puedes caer. Me dijeron, ¿sabes cómo debes de alumbrar? Y yo así, pues no, pues enséñame, ¿no? Dicen, en un lugar oscuro como este debes de alumbrar mirando dónde vas pisando. Porque si vas mirando así, alumbrando para arriba, puede que haya un hoyo, una piedra, porque era un lugar peligroso, y te puedes caer y lastimar. Ellos pensaron que era un malandro porque que iba bajando la montaña corriendo así porque había hecho algo o iba a hacer algo, ¿no? Y ellos me dicen, no, cuando camines así, alumbra mirando tus pasos o te vas a caer. Y dice aquí la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a veces, hermanos, nosotros queremos saber los detalles, todos los pasos que vamos a pasar hasta llegar al final de nuestras vidas y cumplir la voluntad de Dios. Y Dios no nos promete darnos los detalles de todo, pero nos promete que nos va a dar su palabra para alumbrar nuestros pies. Nos va a dar lo suficiente para cada paso de obediencia y de fe. Nos va a dar la luz suficiente para cada paso. Muchas veces queremos ya saberlo todo y tener las garantías de todo antes de obedecerle. Decimos, Dios, pero ¿cómo vas a proveer por mí si yo hago esto? ¿O cómo va a suceder esto? ¿Cómo lo vas a lograr? Y si me pasa algo, ¿vas a venir a rescatarme? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo? Necesito saber los detalles, le decimos a Dios. Pero Dios te llama a dar un paso a la vez. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Cuando Jesús estaba caminando en el agua y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo salga de la barca y camine en el agua. Jesús lo llamó y él, ¿qué hizo? Jesús, pero antes de bajarme, oye, ¿y a dónde vamos a caminar? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y qué va? No, solamente se bajó, está fría el agua, se bajó y empezó a caminar en fe. Y todos sabemos la historia que pues miró alrededor, le dio miedo y se empezó a hundir, ¿verdad? Pero así como Pedro tuvo fe y dio un paso a la vez, confiando en Jesús, así Dios te está llamando el día de hoy a tomar un paso de obediencia y de fe. Yo me pregunto, ¿qué será eso que está en tu mente y tu corazón, que tú sabes, que si mueves los engranes un poquito, te pones ahí a pensar, sí es cierto, ¿a qué me ha estado llamando Dios a hacer que no he querido obedecer? Tal vez empezar un negocio diferente, tal vez dejar un trabajo y empezar otro empleo, tal vez servir en el ministerio, tal vez encargarte de un grupo de conexión, tal vez orar por una familia rota o un matrimonio destruido, tal vez invitar a alguien del trabajo a la iglesia. A veces decimos, es que no sé qué va a pasar, no sé si va a funcionar. Señor, dame una garantía de que va a funcionar esto, ¿no? Y Dios nos llama a obedecer como los apóstoles, que no cuestionaron, no se rebelaron, no se tardaron en obedecer, no dijeron, sí, vamos, ángel, y no fueron, no ángel pero el ángel de allá. Tal vez alguien está pensando en este momento, sé que Dios me está llamando a obedecerle en esta área de mi vida y no he querido obedecer. Tal vez dices, Dios me ha estado llamando a casarme, pero no he querido obedecer. Es que amo a este chico y sé que es un hombre de Dios, pero
simplemente no me animo porque tengo miedo, quiero saber los detalles de todo lo que va a pasar. Mi pastor decía, con que tenga trabajo y un lugar donde vivir, con eso. No tiene que ser rico y un carrazo y carrera y todo eso, ¿verdad? O tal vez se presente la oportunidad de que tu pastor te pida que te encargues de algo en la iglesia, o que sirves a algún ministerio, o que des la bienvenida en la entrada, o que ores por las personas, y que tú puedas decir, sí, Señor, voy a obedecer, voy a confiar en ti. O que Dios te ponía en tu corazón ser generoso con alguien, o ser generoso aquí en la iglesia, ser fiel con tus diezmos y ofrendas. Y que dices, me ha estado llamando el Señor, pero ¿y cómo le voy a hacer en la semana? ¿Cómo va a proveer por mí? Y Dios te está llamando a simplemente confiar en Él y tomar ese paso de obediencia y de fe, mirándolo a Él, confiando en Él. Amén. Hermanos, no tienen idea lo que Dios puede hacer con sus vidas si ustedes deciden obedecer y confiar en Dios. Amén. No tienes idea. Porque así como tal vez tú has llegado a una iglesia, yo llegué a una iglesia hace muchos años. Yo me acuerdo, el pastor nos saludó y nos dijo, soy el pastor, ¿no? Nos dijo, bienvenido, soy el hermano Mike y todo eso. Nos regaló un CD, nos invitó a la iglesia, nos invitó unas palomitas. Y con ese acto de obediencia que a lo mejor Dios le puso en su corazón, deja lo que estás haciendo, bájate del púlpito, haz lo que, deja lo que estás haciendo y ve y saluda a esa familia que acaba de llegar. No te imaginas lo que Dios puede hacer. No te imaginas si estás saludando al siguiente pastor, misionero o gran mujer de Dios que va a usar grandemente. ¿Te acuerdas de tus manos? ¿Crees que Dios puede usar tus manos para grandes cosas? Amén. ¿Recuerdas que va a haber oposición, va a haber crítica, pero no debes dejar que eso te desanime? Amén. Ahora recuerda eso también. Dios te va a respaldar y te va a guiar en cada paso. Pero tú tienes que tomar el paso. Tú tienes que confiar en Él. Yo no lo puedo hacer por ti, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie. Tú tienes que tomar ese paso. Entregar tu vida a Cristo. Hay gente que tiene miedo de entregarse a Cristo completamente. Quieren saber los detalles de todo lo que va a pasar si hacen eso. Pero Dios te invita a entregarte completamente a Él y confiar en Él. Y ya no estar poniendo excusas. Ya no estar pidiendo garantías o detalles. Confía en Él y toma ese paso de fe y obediencia a Dios en lo que sea que Él te está llamando a hacer.